Hola a todos, quiero darles la bienvenida a este nuevo curso de vendaje neurofuncional y vendaje neuromuscular en el paciente neurológico adulto. Este curso, sale de el gran interés que ha tenido el módulo de vendaje neuromuscular que tenemos en el curso online de estrategias de intervención en el paciente neurológico adulto. Este curso pues es un curso mucho más amplio, es complementario a lo que ya tienen en el curso de estrategias. Añadimos nuevas estrategias de vendaje desde el componente funcional, teniendo en cuenta que grandes estrategias que utilizamos o grandes herramientas que utilizamos provienen del vendaje funcional. Algunas técnicas específicas que se utilizan en vendaje neuromuscular vienen del funcional y algunas del funcional se utilizan en vendaje neuromuscular. Entonces vamos a hacer una combinación de estas diferentes técnicas, de estos diferentes materiales que podemos utilizar. Así que es verdad que este es un curso que pretende ampliar un poco el conocimiento y que tengamos mayores herramientas para poder utilizarlas con nuestros pacientes. Es muy importante que tengamos en cuenta que los avances científicos han permitido que vayamos evolucionando de acuerdo a las técnicas. Con el vendaje neuromuscular hay muchas dudas de los orígenes, de algunos conceptos que se utilizan, pero con el paciente neurológico el vendaje se utiliza con unos fines más propioceptivos, más mecánicos, los cuales permiten que podamos utilizar el vendaje, digamos, como un aliado más, como una mano más, que nos va a facilitar el proceso de recuperación. En muchas ocasiones pasamos con nuestros pacientes 1 hora, hora y media, 2 horas de tratamiento, pero como que nos quedamos un poco cortos, porque el paciente se activa durante la sesión de tratamiento, pero cuando se va para su casa, como que lo que hicimos no ha servido, porque vuelve otra vez a una postura igual o no se activan algunos elementos posturales y musculares de una forma adecuada, y de esa forma pues lo que pretendemos es poder utilizar, digamos, el vendaje con un fin más mantenido en el tiempo, ¿no? Que sea más constante, que perdure esa actividad que he realizado yo. Pues con el vendaje hacemos que el paciente, después de ser activado durante el tratamiento, se vaya a su casa con ese mismo estímulo y permanezca durante varias horas, incluso 1 o 2 días, con un estímulo constante de activación. Es muy importante mantener esa activación en el paciente neurológico. Recordemos que en muchas ocasiones con los pacientes neurológicos nos suele pasar que no tienen una sesión sino cada 1 o 2 veces por semana, algunos 3, y el resto de horas del día, estamos hablando solo del día, pues permanece sentado o algunos acostados. Entonces, estos pacientes requieren de una estimulación constante. En la actualidad, los tratamientos de neurorehabilitación están sufriendo un cambio, una modificación que está orientada más hacia el ejercicio terapéutico, es decir, aumentar cargas, aumentar intensidades, pero en realidad para poder lograr esto necesitamos de un tratamiento más continuo, más constante. Por eso el vendaje, digamos que se convierte en una herramienta que el paciente puede llevarse puesta con un estímulo terapéutico mantenido en el tiempo. Bien, entonces los invito a que aprovechemos este curso, que lo practiquen, que lo empleen, porque en realidad nos ofrece muchas herramientas que pueden ser de mucha utilidad para todos nuestros pacientes. El enfoque está dado hacia los diferentes segmentos articulares por cuestiones, digamos, más didácticas que lo podamos entender, pero nosotros tenemos que buscar un análisis dentro del razonamiento clínico para saber a qué tipo de pacientes le vamos a aplicar este tipo de vendajes, en qué situaciones específicas, pero eso ya va a depender del paciente con el cual nosotros trabajemos y del razonamiento y la valoración que realicemos con él. Bien, entonces vamos a darle inicio a este curso y vamos a comenzar con este primer tema que está relacionado con los mecanismos de acción y con los efectos fisiológicos que tiene el vendaje. Entonces, como primero, pues nosotros podemos identificar que el vendaje teóricamente genera una serie, digamos, de respuestas neurofisiológicas, neuromecánicas, vasculares y también posiblemente actúa en el sistema musculoesquelético.
Cuando hablamos de los efectos neuromusculares o neurofuncionales, hablamos que tiene un efecto, digamos, muy sensorial, muy sensitivo, muy propioceptivo, ¿verdad? El paciente neurológico posiblemente lo empleamos mucho más, digamos, con esta finalidad. Pero esto nunca se puede desligar del componente neuromuscular o osteomuscular, porque en realidad generamos una activación de estos diferentes elementos, pero partiendo de un estímulo sensorial. Bien. Por otra parte, como lo acabamos de mencionar, pues tenemos la activación a nivel vascular. A nivel vascular sí que es verdad que parece ser que genera un espacio en la piel, entre la piel y el tejido más subcutáneo, y de esta forma se aumenta el riego sanguíneo. ¿Bien? Muy bien. Ahora, cuando hablamos de las diferentes acciones, tenemos que tener en cuenta que cumplimos, digamos, un efecto de acuerdo a la forma de aplicación, a la manera de aplicación. La acción biomecánica nos va a permitir un aumento en el rodamiento y en el componente de deslizamiento de los tejidos. Tenemos que recordar eso, tenemos que recordar que tiene un efecto directo porque va pegado a la piel, por lo cual puede llegar a tener una función específica con la piel. Esto va a permitir que tengamos un eje de movimiento un poco más funcional, que tengamos una mejor alineación de los diferentes segmentos articulares, pero que incluso nos ayude a mejorar la funcionalidad en el paciente. Entonces, son elementos que nos van a ayudar efectivamente hacia mejorar la función. Es lo que buscamos, y cuando nosotros queremos realizar, digamos, una función específica, pues pretendemos mantener esa activación, pero dependiendo de factores biomecánicos. Con el vendaje podemos lograr muchos de ellos. A mayor deslizamiento vamos a encontrar una mayor funcionalidad en algunos elementos. En otros componentes o componentes más articulares, pues vamos a requerir, y en el paciente neurológico posiblemente más, vamos a requerir de una mayor estabilidad en segmentos articulares más proximales. De esta forma nos va a permitir que los segmentos articulares más distales sean más móviles y tengan una mayor funcionalidad. Bien. Acción esteroceptiva, pues bueno, como ya sabemos, se pega, y los mencionaba hace un momento, se pega directamente a la piel, lo cual se puede estar activando y estirando durante el movimiento que realizamos nosotros, ¿verdad? Entonces, si yo, por ejemplo, voy a poner un vendaje en mi brazo, cualquier tipo de movimiento de flexo-extensión va a estar generando un estímulo también de esa estructura o de ese material que está pegado a nosotros. Bien, entonces vamos a tener un estímulo constante de estiramiento, por lo menos de la piel, pero recordemos que nosotros tenemos una gran cantidad de receptores a nivel periférico que son los que van a permitir captar toda esta información. Esto, como lo mencionaba antes, aumenta esa activación de los mecanorreceptores, lo cual de una u otra forma pues es lo que va a hacer que delimite algunos movimientos y nos invite a generar esa respuesta frente a la estabilidad en algunos segmentos articulares. Nos dice, bueno, este es el límite del movimiento, hasta aquí me está llegando el estiramiento y hasta aquí puedo mover. Entonces, esa acción esteroceptiva nos la puede proporcionar el propio vendaje. Eso va a generar un aumento y un refuerzo a los estímulos que hemos hecho previamente desde lo esteroceptivo, y vamos a facilitar, digamos, un mecanismo de contracción de la musculatura antagonista para generar una mayor estabilidad del segmento articular. Es decir, un componente esteroceptivo va a influir de una forma directa sobre un componente más propioceptivo y de activación de los elementos motores. Bien, ahora, la acción analgésica, pues bueno, tiene algún debate, ¿sí? Porque se habla que está directamente relacionada con el componente vascular. Este componente vascular, teóricamente el vendaje, como lo mencionábamos previamente, al ser aplicado sobre la piel, genera un espacio. Ese espacio hace que llegue un mayor un riego sanguíneo, ¿verdad? Que se aumente el riego sanguíneo en la zona. Por lo cual vamos a tener la presencia de algunas sustancias antiálgicas que favorezcan los procesos nocivos. En este caso, pues hablamos específicamente de sustancias como puede ser la sustancia P. De esta forma, vamos a generar una disminución
en la activación y en la hipersensibilidad de algunos receptores nociceptivos. Esto nos va a disminuir evidentemente el dolor, y cuando nosotros disminuimos el dolor, evidentemente podemos llegar a tener un movimiento más funcional. Perdemos esa kinesofobia, perdemos ese temor a si muevo me duele, ¿sí? Por lo cual, teóricamente nos ayudaría hacia el proceso antiálgico. Cuando hablamos del efecto vascular, pues tenemos este tipo de aplicaciones. La aplicación del vendaje directamente sobre la piel con unos ciertos grados de tensión, pues nos puede proporcionar este tipo de pliegues, ¿no?, que observamos en la imagen. Teóricamente estos pliegues son los que permiten generar el espacio entre las capas de la piel más superficial y las estructuras más profundas. Al aumentar el riego sanguíneo, pues vamos a favorecer la circulación, la vascularización, y como lo mencionábamos antes, pues también vamos a favorecer ese proceso antiálgico. Bien. Ahora, vamos a hablar de esos mecanismos de acción y los efectos fisiológicos del vendaje funcional. Digamos que el vendaje funcional tiene una finalidad, digamos, un poco diferente, porque dentro del paciente neurológico, el componente del cual más, digamos, nosotros vamos a echar mano es del componente estabilizador. Estabilizador fundamental para muchos de nuestros pacientes. Bien, entonces, podríamos decir que a nivel mecánico va a reforzar, o en algunas ocasiones va a sustituir la acción mecánica de algunos componentes articulares, que sí que es verdad que en el paciente neurológico hace falta, y mucho en los componentes más proximales, hacen falta digamos, activación muscular para generar una mayor estabilidad. Muy típico ver un paciente hemipléjico, por ejemplo, con una escápula alada, una falta de estabilidad a nivel proximal de miembro superior, una gran debilidad de glúteo medio, glúteo mayor, lo cual no genera estabilidad proximal, e incluso una más importante, y es la estabilidad de tronco. Entonces vamos a ver unos abdómenes muy prominentes, con nada de activación a nivel del transverso del abdomen, y que requieren de una actividad muy importante estabilizadora desde el tronco para no permitir que el efecto de la gravedad siga cumpliendo, digamos, una función de hipoactividad, ¿no?, que es lo que suele pasar con este tipo de pacientes. La acción mecánica va a depender de diferentes factores cuando hablamos del vendaje funcional. Entre ellos va a depender de la posición en la cual nosotros pongamos el vendaje, va a depender de la cantidad de tiras que utilicemos para poner el vendaje. Aquí posiblemente en algunos segmentos articulares no podemos generar mucho efecto sensitivo, pero sí que podemos reforzar mediante la utilización de diferentes tiras. Otro aspecto importante es el brazo de palanca que podemos llegar a utilizar. Entonces aquí utilizamos o empleamos algunos componentes más biomecánicos dentro de la física. Utilizamos las fuerzas y vectores que van a permitir dar un mayor componente de estabilidad a la articulación gracias al eje de palanca que utilizamos con el vendaje. Por lo cual es muy importante la relación que existe entre la longitud y la tensión que nosotros podemos aplicar en algunos componentes del vendaje. Y bueno, básicamente la resistencia al arrancamiento tiene que ver más con esa fuerza que puede llegar a tener el vendaje, que permite limitar el movimiento en algunas ocasiones, y esto es positivo. Esto es positivo porque genera, digamos, una mayor información propioceptiva de estabilidad, permitiendo activar otros grupos musculares más distantes. Bien. Cuando hablamos de la acción esteroceptiva, cuando empleando el vendaje funcional, digamos que las tiras básicamente van a estar traccionando los componentes articulares, pero vamos a depender básicamente de la posición y de la adherencia que tienen los vendajes en la piel. Pues, evidentemente, para llegar a una articulación, el vendaje tiene que estar pegado en la piel, por lo cual genera una fuerza muy específica. Esto va a aumentar las aferencias, va a estar, digamos, reforzando la información que yo quiero darle a mi paciente. Como ya lo dijimos,
esa información de estabilidad, ya sea componentes proximales, ¿verdad?, de miembro superior, inferior o incluso de tronco, vamos a facilitar esa respuesta porque vamos a estar llamando a la activación de los diferentes grupos musculares. Vamos a proteger mecanismos lesionales, como puede ser en el caso de un hombro subluxado, ¿verdad?, un hombro doloroso, por lo cual yo posicionando adecuadamente y generando una buena estabilidad a través del vendaje funcional, pues puedo disminuir esos efectos nocivos y lesivos que puede llegar a tener este tipo de paciente cuando presenta una subluxación de hombro. Y por último, pues asociado a la protección del mecanismo lesional, pues vamos a disminuir esos procesos antiálgicos, o vamos a favorecer al proceso antiálgico, disminuyendo el dolor con una buena o un buen posicionamiento de los diferentes segmentos articulares. Bien, entonces hasta ahí tendríamos algunos efectos esteroceptivos, pero va a depender igual de la colocación de las tiras que nosotros empleemos, de la adherencia al tejido, ¿sí? No se suele utilizar en muchas ocasiones un tejido, un material adhesivo con una finalidad esteroceptiva, ¿sí? Pero sí que es verdad que nosotros empleamos este tipo de vendajes para generar un mecanismo, digamos, más propioceptivo. Y también va a depender de la longitud con la cual utilicemos el vendaje. Bien. Acción propioceptiva, pues bueno, aunque en algunas ocasiones vemos una disminución de los propioceptores a nivel articular, digamos, información constante no va a hacer que disminuya la información propioceptiva. Por lo cual, los mecanismos, digamos, de adecuado posicionamiento y mecánicos con los cuales nosotros estemos empleando el vendaje, constantemente están generando un estímulo hacia los propioceptores. Bien. Dentro de la acción, digamos, psicológica, que también tenemos que tenerla en cuenta para el abordaje utilizando el vendaje con este tipo de pacientes, pues debemos de considerar varios aspectos. Cuando nosotros tenemos el vendaje, pues evidentemente vamos a sentir, vamos a notar una sensación de mayor estabilidad, de mayor protección, nos vamos a sentir más seguros y eso es muy positivo para el paciente. Estos pacientes en muchas ocasiones pues tienen temor a caminar, pero es el temor básicamente de caerse, el temor de tener o hacerse daño, es el temor de realizar algún movimiento que le provoque dolor. Bien, por lo cual el vendaje nos va a dar también ese efecto psicológico de seguridad. Pero tenemos que tener en cuenta algunos aspectos que a veces, digamos, como que generan cierto condicionante en nuestros pacientes. Y dentro de estos factores, digamos que podríamos decir que son peligrosos cuando el paciente se acostumbra un poco al material. Incluso muchos de estos pacientes te lo piden y eso es bastante riesgoso para un paciente impulsivo donde a veces dice, no, si no me pones el vendaje, pues yo sé que no voy a estar mejor. Yo sé que no me va a servir y no voy a poder caminar mejor o no voy a poder mover el brazo. Bien, entonces tenemos que tener mucho cuidado, cumplir algunos criterios de tiempo en la utilización del vendaje porque de una u otra forma nos podemos o el paciente se acostumbra a este tipo de material y no es del todo conveniente. Tenemos que recordarle que simplemente esto es una ayuda que lo que busca es generar una mayor activación a nivel osteomuscular que genere posteriormente un trabajo de forma autonómica, un trabajo automático del grupo muscular, de los diferentes grupos musculares, ¿verdad? Sin la necesidad de emplear el vendaje. Bien, entonces, hasta aquí tendríamos algunos efectos y algunos, digamos, algunas acciones dentro de la utilización del vendaje, tanto neuromuscular como funcional en el paciente neurológico. Bien, nos vemos entonces en la próxima lección.